¿Qué opinión tenés de las declaraciones del actual ministro de Defensa, teniente general en actividad, que está ocupando un rol que tendría que ser un civil? El hundimiento de Belgrano, porque hay como una polémica ahí, ¿no? ¿Fue un acto de guerra o fue un acto criminal de la señora Thatcher? Estaban en combate y fue un acto de guerra. Fue un acto de guerra. Sí, sí. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo de él, lo que es el crucero general Belgrano? ¿Tenés de Bueno, esas declaraciones? Tengo opiniones o una opinión que surge de un hecho incontrastable y después de dos declaraciones públicas de quien ejerce el cargo de ministro de la Indefensión Argentina. De la Indefensión Argentina. Entonces ahí parte el primer hecho, es decir, yo estoy en total y absoluto desacuerdo que un general del ejército sea ministro de defensa de un país que está en total y absoluto estado de indefensión. Y no solo que está en absoluto y total estado de indefensión, sino que está en estado total y absoluto por decisión propia y por entrega del país. Todos los ministros de defensa que hemos tenido a lo largo del 83 a la fecha, ninguno fue a ser ministro de defensa. Fueron a hacer negocios con el área de defensa, fueron a vender el patrimonio de los militares en todo el territorio nacional. Desde la democracia hasta ahora. Todo el proceso desde el 83 a la fecha. Ninguno trabajó por el bien común de la Fuerza Armada. Ninguno, absolutamente ninguno. Fueron ahí para hacer negocios. Con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con todos los presidentes, los ministros de defensa fueron a hacer negocios. A destruir también, a tratar de contribuir a la destrucción de la Fuerza Armada, desde adentro, en especial los de los gobiernos de Kirchner, sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo puede ser un ministro de defensa, un general, teniente general, ministro de defensa de un país en defensa? Que el comandante en jefe de la Fuerza Armada lo lleva día a día a la indefensión. Tenemos un país invadido de bases extranjeras en nuestro territorio. Base norteamericana, bases inglesas, el río Paraná, que es un popurrí de banderas extranjeras a lo largo de la navegación del río Paraná, ese que costó tanto liberar en el año 1845, con el brigadier don Juan Manuel de Rossi, que nos llenó de gloria al país y fue ejemplo, porque nos enfrentamos a las dos flotas más importantes, a las armadas más importantes de la época, la francesa y la inglesa. Y hoy estamos regalando, entregando todo eso. Entonces, deploro que sea ministro de Defensa un general de un país totalmente indefenso. Deploro, absolutamente, repudio y rechazo totalmente. Segundo, lo escuché al ministro de Defensa en una exposición internacional donde dice: estoy acá en representación de nuestro líder, manifestó, refiriéndose al presidente de la... Eso no existe en la conducta militar, en la conducta de un buen soldado. Jamás, jamás. En la conducta de un buen soldado, el que dice eso es un obsecuente, es un chupamedia y hay que destronarlo automáticamente. Y lo dice el ministro de Defensa, mi líder. ¿Cómo mi líder? ¿Cómo mi líder va a decir? No lo puede decir un capitán de un mayor, ni un teniente coronel, ni un coronel. No lo pueden decir, no lo pueden decir. Va en contra de todo lo que es el reglamento de honor sanmartiniano, del código de honor sanmartiniano. Absoluta y totalmente. Y ahora dijo en otra declaración que el crucero general Belgrano fue hundido correctamente por parte de los ingleses. Que estuvo bien hundido el crucero general Belgrano, lo cual es una aberración. En el año 97 se generó una tremenda disputa. Yo estaba preso y una mañana nosotros recibíamos todos los diarios para hacer una explotación de prensa al principio. Y recibimos todos los diarios y todos los diarios en la primera etapa, en la primera página, en la tapa de los distintos diarios, Clarín, La Nueva Provincia, La Prensa, La Nación, que recibimos nosotros, decía, se echó por tierra la historia oficial de que el crucero general Belgrano fue hundido ilegítimamente por parte de los ingleses. Cambia la historia oficial. El comandante del buque determinó que cuando fue hundido estaba en el centro de la guerra. Lo cual, cuando yo leí eso, yo no lo podía creer. Por supuesto, no tenía la experiencia política que tengo ahora y no me alcanzó en ese momento para dilucidar que eso era una operación de prensa, que todos los diarios en la tapa pusieran esa notición. Estamos hablando del mes de abril del año 1997.
yo dejo pasar 10 días esperando que la Armada saque un comunicado, que el Ejército saque un comunicado, que el Ministro de Defensa saque un comunicado, que alguien salga y diga algo, y nadie dijo nada, y yo que estaba preso, escribí una carta de lectores. Una carta de lectores que se convirtió en un calvario para mí, porque la persecución que tuve que recibir, que a partir de ese momento fue tremenda, tremenda la presión que recibí estando yo preso. Se dijo absolutamente de todo de mí, que yo había hablado mal de un héroe de la patria, como era el capitán Bonzo, el comandante del crucero General Belgrano, y yo lo único que había dicho, que yo de él no hablaba, hablaba de lo que dijo él, que dijo que estaba en el centro de la guerra y que fue hundido legítimamente por los ingleses. Yo no hablaba si era buen padre de familia, buen comandante, no, porque lo ignoraba, pero sí de lo que dijo y que era público, salió en todos los diarios y nadie los desmintió. Bueno, en medio de esos ataques recibo una carta en el penal de un abogado, el doctor Eduardo Lazarich, me acuerdo perfectamente, que me manda la carta y un sobre con una denuncia que se había presentado en el mismo mes de abril del 97 ante la jueza Servini de Cubría, y que la jueza lo remitió a la corte manifestándose que ella no podía proceder, no me acuerdo cómo es el término, y la corte se lo devolvió. ¿Por qué? Porque el 2 de mayo del 97, según el derecho penal internacional, vencía cualquier plazo para alguna denuncia que pudiese haber existido durante la guerra. Y como se había presentado en ese mes, el 1 de abril, una denuncia en contra de Margaret Thatcher, el primer ministro inglés, la comandancia de la Armada inglesa y el comandante del Conqueror que hundió al general Belgrano, por crimen de guerra, por crimen de guerra. Esto lo presentó un concejal en una denuncia, un concejal del Modín de esa época. En la redacción estuvo a cargo del doctor Domingo Sabat-Lichtenstein, un prestigioso jurista internacional en derecho internacional, y el 2 de mayo, el día de los 15 años del crucero General Belgrano, si no había ninguna denuncia, Margaret Thatcher quedaba libre de la acusación de crimen de guerra. Días antes hace esta operación de prensa la Armada, en donde a los ingleses le vino como anillo al dedo, es decir, como algo extraordinario para los ingleses. No era considerado crimen de guerra. Pero esa denuncia entró justo a tiempo antes de cumplirse los 15 años. O sea que esa denuncia está todavía. Esa denuncia todavía está como crimen de guerra, acusándolo a Margaret Thatcher, al ministro Nott, a los comandantes de la Armada inglesa y al comandante del Conqueror. Y ahora el general Presti, ministro de Defensa, vuelve a repetir el mismo error. ¿Es casualidad esta actitud respecto de quien es el principal histórico enemigo de la Argentina, Gran Bretaña? De las invasiones inglesas, de las invasiones de nuestro río Paraná, de nuestras Malvinas, que uno usurpa nuestro territorio. ¿Es casualidad que un general, ministro de Defensa, haga esta declaración en defensa? Que alguien me explique por qué lo hizo, por qué dice esto, si los documentos avalan que fue un crimen de guerra y que el crucero fue hundido ilegítimamente fuera de la zona de exclusión que ellos mismos habían estipulado. Lo saben hasta en la escuela primaria, los chicos. Y se empeña el ministro de Defensa, pero ¿es ministro de Defensa argentino o inglés?